¿Cuál es la fuente del mal en el mundo? ¿Es simplemente la naturaleza humana la que nos hace malvados? ¿O, al menos en parte, una mezcla de bien y mal? ¿O hay una fuerza invisible detrás de la naturaleza humana? Bueno, creo que sabemos la respuesta, la cual repasamos en expiación, pero mucha gente en el mundo no lo entiende. Creen que el mal es simplemente algo externo, tal vez una fuerza externa, pero no hay literalmente un ser detrás. Pero según la Biblia existe un ser maligno real, invisible y poderoso que influye en nuestro mundo de forma negativa. ¿Quién es? ¿Y cómo llegó a existir? Bueno, en el sermón quiero abordar algo que creo que en general entendemos. Y esto no será nuevo para muchos, pero tenemos jóvenes que están creciendo, tenemos nuevas personas en la iglesia y por supuesto es un tema que siempre hay que repasar. Así que mi pregunta es, ¿creó Dios al diablo? Y también, si tengo tiempo al final, hablaré de cómo está dividido nuestro mundo y daré una advertencia para todos nosotros. La pregunta, ¿creó Dios al diablo?, surge ocasionalmente, me la han hecho un par de veces en los últimos meses, y surge con tanta frecuencia que el señor Herbert Armstrong escribió un folleto titulado ¿Creó Dios al diablo? No tenemos ningún folleto en la Iglesia del Dios Viviente sobre el tema, y no he encontrado publicaciones, puede que haya alguna que tal vez se me haya pasado, pero no hemos hablado mucho sobre esto. Sí tenemos el folleto Evolución o Creación, lo que ambos lados omiten, que abarca parte de la historia de esta tierra e involucra al diablo de esa manera. Pero permítanme primero abordar la cuestión de si el mal es una condición general o si el mal es el resultado de un ser espiritual literal que influye en la humanidad. Vamos a Job capítulo 1, Job 1, y repito, no creo que vaya a darles en su mayor parte nada nuevo, pero si me estoy adelantando algo aquí, vamos a Job 1, versículos 6 y 7. Un día vinieron a presentarse delante del Eterno los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Así que los hijos de Dios o los ángeles de Dios se presentaron ante Dios, y entre ellos vino Satanás. Podríamos entrar en todo tipo de especulaciones sobre por qué Satanás tuvo acceso o por qué Satanás pudo llegar allá. Dios lo conocía muy bien. Al igual que a veces en este mundo nos encontramos con personas que pueden no tener la misma persuasión que nosotros, pero Dios conocía muy bien a este ser. Y dijo el Eterno a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Eterno dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Así que no se refiere a una fuerza nebulosa, se refiere en realidad a un individuo muy real. Algunos podrían intentar justificarlo diciendo que es solo una metáfora, pero no se tiene esa impresión al leer el primer capítulo de Job. Tampoco se tiene esa impresión al leer el Nuevo Testamento. En Mateo 4, un capítulo que es muy familiar para todos nosotros, esta es la tentación que le hacen a Jesús. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Está hablando de un ser específico. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Así que el diablo intentó cintar las escrituras. Como saben, el uso indebido de las escrituras es una de sus herramientas,
Y aquí hay un ejemplo donde citó una escritura específica que a primera vista parecía encajar, pero Jesús reconoció que había otra escritura que la ponía en contexto. Satanás entonces continuó diciendo: en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con ninguna piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces leemos sobre esta tentación y al final Jesús dijo: vete de aquí. No cayó en ninguna de sus trampas. Le dijo que se fuera. ¿Saben? Satanás siempre tienta a la humanidad. Y si pensamos que no nos tentará, ni con las escrituras, ni con las emociones de ninguna manera, somos muy ingenuos. Intenta destruir a la humanidad en general, pero también intenta destruirnos a usted y a mí. Nos odia. Odia todo lo que representamos, porque seguimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y obedecemos a nuestro Padre. Entonces, ¿de dónde vino? ¿Creó Dios a Satanás o hay otra explicación? Mucha gente piensa que la historia bíblica comienza en Génesis 1. Sin embargo, en realidad comienza en el Nuevo Testamento en Juan 1. Un pasaje muy familiar para nosotros, los primeros versículos de Juan, y dice en el capítulo 1:1, versículo 1. En el principio, este es el verdadero comienzo, no en Génesis 1, sino aquí en Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También podemos leer el libro de Colosenses en el primer capítulo, y hay varias otras escrituras que nos muestran que aquel que se convirtió en el Verbo, o aquel que era el Verbo, que se convirtió en Jesucristo, es aquel a quien Dios usó para crear todo. Vamos a Colosenses 1:15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, así que se refiere a Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y luego en el versículo 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga preeminencia. Así que muy claramente aquel que se convirtió en Jesucristo, quien creó todo lo que existe, el universo entero, Dios lo hizo por medio de Él, el Padre lo hizo por medio de Él, pero Él fue el portavoz, y dijo: sea la luz, y así sucesivamente. Y entre esas cosas que fueron creadas estaban los demonios, los principados y las potestades. Eso ciertamente incluiría el reino angélico. Así que en principio tenemos a Dios y tenemos al Verbo o el portavoz. Solo entonces llegamos a Job 38. Job 38, observemos el orden de la creación. Comenzamos con Dios, el Padre y Jesucristo, y Dios usó a Cristo para crear todas las cosas, y en Job 38, comienza en el versículo 4, aquí es donde Dios le habla a Job y dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Versículo 5, ¿quién ordenó sus medidas? Se refería a la tierra. Si lo sabes, ¿o quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora bien, aquí se habla de la creación de la tierra, que sin duda se creó al mismo tiempo que el resto del universo,
Pero hay un enfoque en este planeta que habitamos. Y los hijos de Dios, que aquí reconocemos como ángeles, se, se regocijaron cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios, se regocijaron por la creación de esta tierra, porque ese es el contexto, comenzando en el versículo 4, que dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Así que hay algo especial en este planeta, y hay una razón por la que los hijos de Dios gritaron de alegría, porque como leemos en otros pasajes, aquí era donde iban a realizar cierta obra. No sabemos exactamente cuál era, pero deben estar en esta tierra y gobernar al menos un cierto número de la hueste angélica. Fueron creados antes que la tierra, porque pudieron gritar de alegría al verla creada. Ahora llegamos al relato de la creación, donde la gente suele empezar en Génesis 1. Muchas personas sinceras creen que el relato de la creación en Génesis 1, junto con la cronología de la Biblia, indica que la Tierra y el universo tienen tan solo 6.000 años. Claro que los científicos no están de acuerdo. Y hay quienes dicen, bueno, si crees en la Biblia, solo tiene 6.000 años. Recuerdo un anciano que tuvimos después de salir de la Iglesia Universal, en la época de la Iglesia Global. Esta persona decía que si no crees que la Tierra tiene 6.000 años, no crees en la Biblia. Es curioso, pero he notado a lo largo de los años, a menudo, cuando la gente se obsesiona con una cosa, se obsesiona con muchas otras y así surgen otros problemas. Finalmente, y no pasó mucho tiempo, esa persona abandonó la iglesia y la religión en general y se convirtió en un no creyente de la Biblia. Después de un año, 2 o 3, murió y eso fue todo. Pero cuando analizamos el relato aquí, cuando examinamos las palabras de las Escrituras, encontramos que no limita la tierra y el universo a 6.000 años. Pasemos a Éxodo capítulo 20, porque aquí es donde esta persona venía y otras personas vienen aquí para argumentar que la tierra solo tiene 6.000 años. Versículo 11, cuando habla del día de reposo, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Eterno tu Dios, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día, por tanto el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que dice que en 6 días el Eterno hizo los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Y entonces la gente lee eso y dice, bueno, Él creó todo, el universo entero, en 6 días. Bueno, volvamos a Génesis 1 y analicémoslo más detenidamente. Génesis 1. Es interesante que Satanás es muy astuto y que separa a las personas de muchas maneras y que haga que cualquiera crea o que cualquiera que crea en la Biblia parezca ridículo ante los demás. Porque hay mucha gente que reconoce que al calcular el tiempo que tarda la luz en viajar a la Tierra y la desintegración de isótopos radioactivos, etc., pues se nota que la Tierra tiene más de 6.000 años. Ahora bien, estoy seguro de que hay gente en la Iglesia de Dios que simplemente cree que la Tierra tiene 6.000 años y esa es una de las razones por las que repasamos estos sermones de vez en cuando. Pero dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó. Ahora, observen que se usan dos palabras diferentes, una aquí en Génesis 1, que es creó, y en el versículo 11 de Éxodo 20 dice,
porque el Señor Dios hizo los cielos y la tierra. Son palabras en español, pero incluso en español presentan algunas diferencias. Pero lo más importante es que en el hebreo original esas palabras tienen significados muy diferentes. Una es crear, otra es hizo, una es bara y la otra es asa. Lo que tenemos aquí es una diferencia sutil pero significativa. Y no me cabe duda de que, incluso en la traducción de la Biblia, al ser traducida por hombres, sabemos que ellos introdujeron sus propias ideas en algunas cosas. Pero tenemos suficientes traducciones, tenemos suficientes eruditos como para entender la traducción correcta. Y en este caso particular, no la tenemos en el idioma original, pero incluso en español se usan dos palabras diferentes, crear y hacer. El diccionario teológico del Antiguo Testamento dice lo siguiente sobre la palabra crear, que en original es bara. La raíz bara tiene el significado básico de crear. Se diferencia de asa, que significa dar forma, en que esta última asa enfatiza principalmente la formación de un objeto, mientras que vara enfatiza la iniciación del objeto. Uno significa más como crear la arcilla y el otro darle la forma. Ahí está la diferencia, podría decirse. Dado que el énfasis principal de la palabra está en la novedad del objeto creado, la palabra vara, o de nuevo crear, se presta bien al concepto de creación es nihilo, que significa de la nada. Ahora bien, hay una canción, creo que es de La novicia rebelde, que dice nada surge de la nada, ni podría. Es interesante que los científicos sepan o no de qué hablan cuando hablan del Big Bang y la gente se preocupa mucho por eso, pero el Big Bang, ¿saben? El Big Bang es en realidad algo que favorece el pensamiento nuestro porque dice que hay un comienzo. Claro, los científicos lo llaman expansión cósmica, no lo llaman Big Bang. Ese es un término que usarían más los no científicos, pero básicamente dice que hay algo más pequeño que cualquier cosa que podamos ver y que todo el universo surgió de ahí. No lo sé, en cierto sentido pues me da como lo mismo, salvo que lo que dicen es que no somos tan sólidos como creemos, y si lo saben, sí lo saben porque los átomos son principalmente espacio y no son pequeños objetos sólidos flotando, son más bien una pequeña nube o algo así. Si se analiza se descubre que aunque algo se sostiene bastante sólido es principalmente espacio, no es tan sólido como creemos. De hecho, cree que está sentado en su asiento y no, está flotando. Es solo que está empujando hacia abajo y la materia lo empuja de regreso, así que siente como si estuviera sentado. Eso es lo que dicen los científicos, ¿ok? Creo que probablemente saben de lo que hablan y hay mentes brillantes por ahí, pero si no quieren aceptarlo, pues no hay problema. Pero lo que encontramos aquí es que hubo un principio cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y en eso la ciencia realmente está de acuerdo. Al menos muchos científicos, estoy seguro de que hay muchos otros que no lo están, pero muchos coinciden en que sí hubo un principio en que la materia no existía y surgió. Y cuando te detienes a pensarlo, es algo bastante notable. Hubo un tiempo en que nada de lo que vemos en esta tierra existía, ni en todo el universo no existía, pero surgió. Y entonces dice que se presta al concepto de creación ex nihilo, es decir, de la nada. Ese concepto no es necesariamente inherente al significado de la palabra, pero se presta a ello. Ahora bien, en cuanto a asa, que significa hacer o hizo, dice que el verbo tiene la connotación básica de hacer
o crear. Cuando se usa en el sentido de hacer, el énfasis está en el diseño del objeto. Por lo tanto, el objeto ya está ahí y ahora lo estamos diseñando. La palabra vara, que significa crear, conlleva la idea de la iniciación del objeto en cuestión. La palabra asá o asa, hacer, tiene un alcance mucho más amplio y connota principalmente el diseño del objeto. Esto proviene del libro Palabras Teológicas del Antiguo Testamento, que es una fuente muy académica. Es mucho más académica que, por ejemplo, la concordancia Strong, aunque se necesita la concordancia Strong, a menos de que hable hebreo, porque se puede consultar el número Strong y ver de qué habla. Pero resulta tedioso intentar encontrar algo de esa manera. Sin embargo, es una fuente muy académica. Y por lo tanto, resalta la diferencia de cómo hacer y crear tienen un contexto ligeramente diferente en nuestro mundo. En español, asa y vara tienen significados diferentes. Uno es crear, iniciar, el comienzo de algo que solo Dios puede hacer, y el otro es moldearlo, darle forma. Ahora analicemos con más detalle el siguiente versículo. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí nuevamente hay más diferencias en el significado de las palabras de las que se explican claramente en español. Observen que dice, la tierra estaba, y la palabra estaba. No voy a entrar en el hebreo, solo quiero decir que el hebreo original a menudo se traduce en las escrituras no como estaba, sino como volverse. Por ejemplo, podríamos ir a Génesis 19, versículo 26. Esto fue cuando Lot, su señora y sus hijas huían. Génesis 19, 26 dice, Génesis 19, 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Es la misma palabra que se traduce como estaba en Génesis 1, 2. Hay muchos ejemplos de esto. Pasemos al capítulo 20, al otro lado de la página, al versículo 12. Abraham dice, y también es mi hermana, hija de mi padre, no de mi madre, y la tomé, o como dice en inglés, se volvió en mi mujer. Se volvió mi mujer. Ahora, también podríamos decir, fue mi esposa, pero obviamente hay una ligera diferencia en el significado. Podríamos decir que la esposa de Lot era una columna de sal, pero en realidad se convirtió en la columna. Indica el proceso de su transformación. Volvamos a Génesis 1 y entendamos que podría decirse, la tierra se volvió desordenada y vacía. Podría traducirse como estaba o como volverse o llegar a ser. ¿Qué significan las palabras desordenada y vacía? La expresión que se usa aquí es tohu y bohu en hebreo. Desordenado, tohu, y vacío, bohu. Y estas palabras solo se usan juntas en dos ocasiones más en las Escrituras. En Isaías 34 veremos un ejemplo de cómo se usa esa expresión en una de las otras dos ocasiones. Isaías 34, versículo 1. Voy a pasarme un poco por alto solo para explicar el sentido, en lugar de leer cada palabra, pero pueden leer los versículos 1 al 11. Isaías 34, 1 dice, acercaos, naciones. Versículo 2, porque el Eterno está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas.
¿Por qué? Dice en el versículo 8, porque es el día de venganza del Eterno. Versículo 10, nunca jamás pasará nadie por ella. Y luego el versículo 11, el versículo clave, se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción. Eso es tohu, y niveles de asolamiento, bohu. Así que al leer ese pasaje, al leer Isaías 34, los primeros 11 versículos, encontramos que se trata del juicio de Dios sobre las naciones a causa del pecado y cómo Él las dejará en destrucción y en vacío. Se usa en un sentido muy negativo esa expresión tohu y bohu. Fíjense en Jeremías 4, y veremos los versículos 19 al 23. Dice, mis entrañas, me duele la fibra de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. De nuevo es un tiempo de destrucción, porque dice el versículo 20, quebrantamientos sobre quebrantamientos anunciado, porque toda la tierra es destruida, de repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas, ¿hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes, y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Así que de nuevo hablamos de una situación pecaminosa. Versículo 23, miré la tierra y aquí que estaba asolada y vacía. Tohu y bohu. Tenemos estos dos ejemplos donde claramente tohu y bohu describen un tiempo de confusión, un tiempo de destrucción, un tiempo de desolación a causa del pecado. Y la única otra vez que se usa es en Génesis 1. Y lo que se ve es que se describe un tiempo de tohu y de bohu. Ahora bien, la palabra tohu, desordenada, se usa 16 veces por sí sola. El diccionario teológico del Antiguo Testamento dice lo siguiente sobre tohu: confusión, el lugar vacío. Dice, en la mayoría de estos 16 casos y no en todos, tohu tiene un sentido negativo o peyorativo. Al analizar estos 16 casos, algunos más obvios que otros, pero al analizarlos en su contexto, se observa que pertenecen a un contexto negativo, al igual que tohu y bohu en Isaías y Jeremías, y también se usan en un contexto muy negativo en ambos libros. Por lo tanto, es lógico entender que, al regresar a Génesis 1, donde dice que la tierra estaba desordenada, que la tierra estaba desordenada y vacía, o la tierra se convirtió en tohu y bohu, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, eso indica que algún tipo de destrucción debió haber sobrevenido a la tierra. No es que la tierra simplemente esté incompleta, no es como una manzana que aún no está lo suficientemente madura. Indica que hay desorden y caos. Sin embargo, Isaías 45 nos dice que Dios no creó la tierra de esa manera, no la creó desordenada y vacía. Sí, obviamente, cuando Dios creó la tierra, se llevó a cabo un proceso, pero no la creó al principio en un desorden total como resultado del pecado. La creó para ser habitada.
En el versículo 18 de Isaías 45 dice, porque así dijo el Eterno, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en tohu, en confusión o en vano, como dice el libro teológico del Antiguo Testamento. No la creó en confusión, sino ¿para qué? Para que fuera habitada. No la creó solo para que fuera un desierto, sino para que fuera habitada. En el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, leemos sobre un evento que cobra gran importancia. En Lucas capítulo 10, versículo 18, dice, empezaré por el versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Así que estaban emocionados por haber podido expulsar demonios, los 70 que él envió en parejas, 35 parejas de hombres. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Habla de escorpiones y serpientes, en realidad se refiere a espíritus demoníacos, no se refiere a criaturas terrenales. Pero dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso nos lleva a Isaías 14, que leemos casi todos los años durante el día de la expiación. De nuevo, esto es familiar para nosotros. Pero aquí, en el versículo 12, dice, ¿cómo caíste del cielo? Y eso se conecta con lo que dijo Jesús. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y luego le da un nombre a este ser. Dice, oh lucero, hijo de la mañana. O estrella de la mañana, o portador de luz. Dice, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. En otras palabras, derribado de nuevo a la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, esto es lo que estaba en el corazón de Lucero, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Y saben, durante mis estudios en Ambassador College, nunca lo entendí, pero el señor Armstrong habló de que el trono de Satanás estaba en esta tierra, y no entendía bien de dónde lo sacó. Pensé, bueno, probablemente tenga sentido, pero aquí queda muy claro que tenía un trono. Dice, levantaré mi trono. Habla de una posición de autoridad junto a las estrellas de Dios o ángeles de Dios. Quería exaltar su trono por encima de todos los ángeles, no solo de los que estaban en la tierra, sino por encima de las estrellas de Dios o por encima de todos los ángeles. Es lo que él quería. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. En otras palabras, donde está Dios estaré yo. Sobre las alturas de las nubes subiré. Eso demuestra que su trono estaba aquí en la tierra. Porque las nubes están en esta tierra, por así decirlo. Y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado serás, o eres hasta el Seol o el sepulcro, a los lados del abismo. En los profetas a menudo resulta difícil distinguir a quién se refiere, porque habla de una cosa y luego cambia a otra, especialmente en las partes poéticas. Puede ser un poco confuso, pero claramente se refiere a Lucifer. En Apocalipsis 12, en los versículos 3 y 4, vemos que atacó e intentó derrocar a Dios con los ángeles que estaban en la tierra, o
con los que intentó quitar el trono de Dios, que eran un tercio de los ángeles. Probablemente fueron los que estaban bajo su mando en la tierra, porque encontramos que había 3 querubines mencionados en las Escrituras y 2 querubines que cubrían el trono de Dios. Y hablaremos de eso en un momento, pero vamos a Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y si volvemos al capítulo 1, vemos que las estrellas simbolizan a los ángeles. Y lo vemos en toda la Escritura. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Así que vemos que cuando Satanás se rebeló contra Dios, logró derrocar a la tercera parte de los ángeles. Ahora bien, si pensamos en ello, aquí estaban estos seres espirituales que Dios había creado por medio de Jesucristo y tenían quién sabe qué responsabilidades, pero Satanás logró engañar de alguna manera a la tercera parte de ellos, haciéndolos pecar junto con él. Eso es bastante notable si lo pensamos, no es poca cosa. Ahora, vayamos a Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel 28. Leemos esto durante el día de expiación. Y comenzaré en el versículo 11. Comienza el capítulo hablando del príncipe de Tiro. A partir del versículo 12 empieza a hablar del rey de Tiro. Dice así, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Ese es el que está detrás del príncipe de Tiro, como veremos aquí. No lo sabemos solo con leer eso, pero al leer lo que sigue, queda muy claro que se refiere al poder invisible que está detrás del líder físico de Tiro. Dice, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. ¿Se refería al huerto de Edén físico? Puede ser, pero lo más probable es que se refiere al mismísimo trono de Dios. Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas. Hemos entendido que eso significa que poseía gran habilidad musical. Estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Esto no era alguien que nació como el príncipe de Tiro, sino alguien que fue creado. Y además, el versículo 14 lo deja muy claro, tú, querubín grande, protector, o que cubre. Cuando observamos el arca de la alianza encontramos que hay 2 querubines, uno en un extremo y otro en el otro, que cubren el trono de Dios. Y aparentemente, este querubín estuvo en un tiempo en el mismo trono de Dios y era un querubín protector. Eran 3 los que cubrían, tal vez uno detrás y fue reemplazado más tarde. Pero aquí estaba un querubín que había estado en el mismísimo trono de Dios quién sabe cuánto tiempo, tal vez millones de años, no lo sabemos. Tú querubín grande, protector, yo te puse. Dios fue quien lo puso allí. En el santo monte de Dios allí estuviste, o el gobierno de Dios. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló pecado en él. Continúa explicando por qué pecó. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones. Esto puede significar varias cosas. Dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste
por lo que yo te eché del monte de Dios, fuera del trono de Dios, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. El otro día hablaba con mi esposa. A veces la gente se mete en todo tipo de problemas y le dije, me alegro de no ser demasiado guapo, porque eso genera sus propios problemas. Recuerdo una chica en la universidad. Por fuera, si no la conocías, ella era muy hermosa, pero una vez que la conocías no era para nada hermosa. Ella sabía que era bonita y eso se le subió a la cabeza y simplemente no le fue muy bien. Y por lo que he oído, a largo plazo no le fue muy bien. A veces no es bueno ser demasiado sobrado, demasiado inteligente, demasiado guapo, demasiado bello. No tener esa súper brillante personalidad que a todos nos encantaría tener. Ser simplemente común, corriente, a veces es bueno. Porque aquí dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu hermosura a causa de tu esplendor. Así que tenía gran sabiduría. Pero después de un tiempo dejó de ser sabiduría divina. Era su propia sabiduría, su propia lógica, su propia manera de pensar. Así es como lo veo yo. Dice, te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Así que vemos una analogía con el príncipe de Tiro. Aquí hay una pequeña sección que claramente habla de este querubín ungido que cubre, que protege. De ahí proviene este ser espiritual. Ahora, veamos qué hace este ángel caído aquí en la tierra. En Juan capítulo 12, es asombroso que muchos cristianos tradicionales no entienden esto. Y yo, desde luego, no lo entendía antes de que Dios me llamara. Y no sé cuánto tiempo me llevó a empezar a comprender este concepto, porque está ahí, solo que a menudo leemos algo y no lo asimilamos, como los discípulos que oyeron a Cristo hablar de muchas cosas y simplemente no lo entendían. Pero en Juan 12, versículo 31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Esto ocurre en la noche que fue arrestado. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Por lo tanto, se refiere claramente a Satanás. Dijo que él es el príncipe de este mundo y que será echado fuera. Luego en el capítulo 14, versículo 30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Por eso se le llama el príncipe de este mundo. No voy a continuar porque creo que todos conocemos esto, pero pueden anotarlo y buscarlo en Apocalipsis 12:9. Habla de Satanás, quien engaña al mundo entero. Engaña al mundo entero. Eso es bastante impresionante si lo piensan. Ha engañado a todos y lamentablemente a veces nos engaña, como a Pedro cuando Cristo le dijo, aléjate de mí, Satanás. Pedro decía, mira Señor, no voy a dejar que te arresten. Y Jesús le responde, no entiendes las cosas de Dios, quítate delante de mí. Satanás se dio cuenta de que Satanás estaba influyendo en Pedro en ese momento. Y también en Santiago y Juan. Él dijo, no saben de qué espíritu son. Quieren hacer descender fuego del cielo para destruir a la gente solo porque los rechazaron en esa aldea. Es fácil dejarse llevar por la corriente. Si queremos estar por encima de eso, nos engañamos, porque incluso los apóstoles fueron influenciados por Satanás en algún momento. Y cuando
Pedro se apartó de la comunión con los gentiles, ¿creen que eso fue de Dios o del otro espíritu? No tenemos escrito que diga que Satanás le hizo eso, pero ciertamente no estaba actuando de manera piadosa. Segunda Corintios capítulo 4, Segunda Corintios 4, versículos 3 y 4, dice: Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Vemos al Dios de esta era cegando el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Podríamos recurrir a otras escrituras, pero veamos algunos aspectos que nos afectan. Muchos miembros se han visto envueltos en la política de este mundo. Y aquí, en Estados Unidos, hemos tenido una transición bastante drástica de una administración a otra. Y estadísticamente, la administración anterior fue vista por la mayoría de los estadounidenses como equivocada. Ahora bien, nuestra administración actual, el presidente actual, tiene algunas particularidades, como mínimo, pero a muchos nos gustan algunas de las cosas que está haciendo contra el progresismo, o declarar que solo hay dos sexos, y decir que los hombres deben mantenerse alejados de los deportes femeninos y de los baños femeninos. Creo que todos nosotros apreciamos eso, nos gusta. Reconocemos que el gobierno federal está financieramente descontrolado. Nos estamos yendo a la quiebra. Quizá podemos decir que estamos en quiebra. Nos cuesta $1 billón al año solo el pago de la deuda. Ahora bien, se podría argumentar que la forma en que la administración lo está haciendo no es buena y cada uno tiene su propia opinión al respecto. El control de las fronteras para una migración controlada, creo que todos estamos a favor de eso. Pero hay mucha gente que se ha dejado llevar por la política, incluso en la iglesia, que dicen, salgamos a votar, o que animan a los hermanos a votar solo por esta última vez. Y no sé hasta qué punto esto ocurre necesariamente en otros países, pero sin duda ha ocurrido en este país. Pero ¿quién está detrás de esto? ¿Conocen este pasaje que hemos leído muchísimas veces en Efesios 2? Efesios 2, ¿quién dirige el curso de este mundo? Versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Bueno, el entretenimiento, los negocios, la educación y sí, también la política y el gobierno. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia. Nos toca como a un buen instrumento. Nos da un líder y luego otro para contrarrestarlo y luego otro para contrarrestarlo y luego otro. El péndulo simplemente oscila de un lado a otro y como alguien en Ambassador College dijo, el único momento en que nos encontramos en medio del camino es cuando cruzamos de una zanja a otra. Es el único momento. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que comprendamos que ningún político es el Mesías? Sí, es cierto que algunos líderes son mejores que otros, pero ¿qué grandes líderes hemos tenido recientemente? Hay quienes piensan que el señor Trump es el mejor presidente que hemos tenido en la era moderna, pero es muy pronto para hacer esa conexión y no es lo que se ve.
Bueno, creo que mucha gente está satisfecha con algunas de las cosas que está haciendo a nivel nacional, pero al atropellar a nuestros aliados, parece estar preparando la crisis del fin de esta era, y eso es lo que he sentido durante bastante tiempo. Mientras la atención se centra en China, el comercio, las fronteras y todo ese tipo de cosas, silenciosamente, al menos para la mayoría de los estadounidenses, porque no prestamos atención a las noticias internacionales, silenciosamente Europa está en ascenso. Ahora mismo está en crisis, pero a veces las crisis es lo que se necesita para sacar las cosas a la luz. Varios de nosotros aquí hemos vivido o nacido en Canadá, y llamar a Canadá el estado número 51 es el enfoque más desastroso que se podría tener hacia esa nación. Si hay algo que los canadienses no quieren ser, es estadounidenses. Y la resistencia allí, por lo que he oído, es bastante drástica. Incluso están uniéndose a franceses e ingleses para luchar contra los Estados Unidos. Los productos estadounidenses se están pudriendo en las tiendas. No compran nada estadounidense. Si viven en Estados Unidos, venden su casa y eso está pasando, están vendiendo sus casas. No quieren nada que ver con los Estados Unidos. No es porque haya usted hecho algo, sino porque la imagen de los Estados Unidos ha cambiado. Y les aseguro, habiendo vivido allí, que no quieren que se les considere el estado número 51. Eso es lo último que quieren que se les considere. Y lamentablemente lo que está sucediendo es que ambos países van a sufrir mucho. Porque de alguna manera estamos muy unidos. Ambos países lamentablemente van a sufrir como resultado de esto. Y sermonear a los europeos e interferir en sus asuntos internos está contribuyendo al auge de la bestia. Ahora mismo, el vicepresidente, no sé si sigue allí, pero la semana pasada estuvo dando sermones a los alemanes y a los países de allá. Y puede que todo lo que dijo no esté mal, pero el problema es cómo lo hacen. Por eso los estamos animando a gastar no solo el 2%, que originalmente estaba bajo la OTAN, sino el 5%. Quizás una herramienta de negociación, quizás sea el 3 o el 2%, quizás sea una negociación. Pero, ¿qué estamos haciendo ahí? El difunto Charles Krauthammer hizo una observación muy astuta. Dijo que la OTAN se creó por dos razones, para mantener a Rusia fuera y a Alemania bajo control. Dijo que las dos últimas veces que Alemania se hizo poderosa militarmente, las dos últimas veces no funcionó muy bien. Pensé que debía haber leído nuestras publicaciones. Lo que estamos haciendo es animar a los europeos a fortalecerse militarmente. Eso es algo que usted y yo sabemos desde hace mucho tiempo que tendrían que hacerlo. Y con la desastrosa retirada de Afganistán y nuestros aliados viéndola, y luego la invasión rusa de Ucrania, tuvimos un cambio repentino en el enfoque hacia el ejército en Alemania y en otras partes de Europa. Y ahora tenemos una administración que presiona aún más para que ellos se rearmen. Retrocedamos un poco más y veamos dónde estamos, porque no pretendo ser político, solo intento analizar los hechos tal como son. Tuvimos la retirada de Afganistán, sorprendió a Europa y a nuestros enemigos, tuvimos la invasión rusa de Ucrania que conmocionó a Europa y la sacó de su mundo de comodidad. Tuvimos el ataque terrorista de Hamas contra Israel que desestabilizó aún más el mundo y eso aún no ha terminado. Queda por ver cómo evolucionarán las cosas.
Pero Europa se está dando cuenta de que no puede depender de la protección de Estados Unidos en el futuro, y ese es el punto clave. Ahora bien, escribí esto en mis notas. Debe llegarse a algún tipo de acuerdo de seguridad para Ucrania. Podría ser una combinación de naciones europeas aparte de la OTAN. En otras palabras, si se detiene a analizarlo, se da cuenta de que para que Ucrania participe en un acuerdo de paz, necesita alguna garantía. Y la OTAN es imposible, porque eso fue parte de lo que causó el problema en primer lugar. Es decir, no permitimos que Rusia instale armas nucleares de mediano alcance en Cuba. Y obviamente Rusia tampoco quiere que las pongan en su frontera. Y la OTAN siguió presionando cada vez más. Podemos discutir eso lo que queramos, pero lo cierto es que sin duda le dieron un buen pretexto, aunque solo fuera el deseo de protegerse para entrar en Ucrania, aunque hay muchas razones adicionales por las que lo hicieron. Pero escribí esto en mis notas, y diría que por una razón, debe haber algún tipo de acuerdo de seguridad para Ucrania. Podría ser una combinación de países europeos aparte de la OTAN. Y después de escribir eso, el doctor Winell me pasó un artículo que uno de los miembros le había enviado con este titular de BBC News. Dice, se necesita un ejército europeo para desafiar a Rusia, dice Zelensky. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky ha pedido la creación de un ejército europeo para protegerse de Rusia, ya que sugirió que Estados Unidos podría dejar de acudir en ayuda del continente. En su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich la semana pasada también afirmó que Ucrania nunca aceptará acuerdos a nuestras espaldas sin nuestra participación, después de que el presidente Donald Trump y el presidente ruso Putin acordaran iniciar conversaciones de paz. En un discurso pronunciado el viernes, en el que atacó a las democracias europeas, el vicepresidente estadounidense Vance advirtió que Europa necesitaba dar un gran paso adelante en defensa. Zelensky dijo, realmente creo que ha llegado el momento. Hay que crear las Fuerzas Armadas de Europa. Es escalofriante, ¿verdad? Porque es algo que hemos reconocido que tiene que suceder. Y a menudo pensamos en ello en el contexto de la Unión Europea o de la OTAN. Pero de lo que estamos hablando ahora es de que la OTAN no podrá dar esas garantías. Entonces, ¿qué tipo de garantía tendrá Ucrania? Zelensky habla de un ejército europeo, una tercera opción. Y si nos detenemos a pensarlo, esto es algo que sabíamos que iba a suceder desde hace mucho tiempo. No teníamos una visión clara sobre los detalles, pero de alguna manera tiene que haber una poderosa combinación de 10 naciones en Europa. Y no parece que la OTAN ni la Unión Europea vayan a lograrlo. Hemos hablado de una Unión Europea de dos niveles, una de un núcleo interno y un núcleo externo. Quizás solo surja un núcleo militar. La semana pasada nos enteramos de que el Papa, de 88 años, no se encontraba muy bien y que estaba hospitalizado. Y ya ha muerto. Pero ¿cuántos papas más habrá? Cada vez que hay un nuevo papa pensamos, quizás este sea el último. Bueno, obviamente Francisco no fue el último. Ya hay otro, y quizás haya 2 o 3 o 4 más. Dudo que tengamos muchos más, pero es interesante ver todo lo que está sucediendo en el mundo. Ahora, Oriente Medio podría estallarnos en la cara. Tenemos los acuerdos de Abraham. Fue notable que la administración de Trump en su primer mandato lograra eso. Pero los rehenes, eso es interesante si no los recuperamos pronto y
se desata el caos, cómo se ha amenazado, ¿qué consecuencias tendrá eso? ¿Saben? Si empiezan a lanzar bombas por todas partes, de nuevo, el mundo podría volverse contra Estados Unidos y contra Israel. Y Europa podría tomar la iniciativa y decir, es hora de que tomemos las riendas y seamos los adultos en la sala, como ellos lo verían. No sé exactamente cómo se desarrollará, no creo que ninguno de nosotros lo sepa. Bueno, no sabemos cómo se desarrollará, sabemos cómo será a largo plazo, pero no sabemos los pequeños detalles. Pero hay un espíritu poderoso que dirige el curso de este mundo. Ahora bien, Dios lo ve todo y se asegurará de que funcione como Él quiere, pero muchas veces solo se trata de soltar a Satanás para que haga ciertas cosas, como en el caso de Job. Simplemente le permite hacer ciertas cosas y usa a Satanás como un violín bien afinado. Pero Satanás intenta manipularnos a nosotros en la iglesia. Dije hace años, y lo he dicho más de una vez, que uno de los mayores desafíos de nuestro futuro es no permitir que el odio se apodere de nuestros corazones. En el continente africano, saben que la situación es tribal, una tribu contra otra, y a veces se atacan entre sí con machetes. Pero qué maravilloso es ver a nuestros ministros de diferentes tribus unidos en armonía. Y la iglesia ahora mismo está unificada y en armonía. Pero, ¿durará? ¿O tendremos gente de un país odiando a la gente, incluso a miembros de la iglesia de otro país? Tenemos un desafío ante nosotros. Satanás intenta dividir este mundo, intenta dividir la iglesia y nos divide por todos los medios. Eso es lo que vemos en el mundo de la política, es lo que vemos entre las naciones. Y la pregunta es, ¿permitiremos nosotros que Satanás nos divida? Es fácil decir, no, no sucederá. Pero las cosas pueden ponerse muy feas. Pueden suceder muchas cosas que nos lleven a hacerlo. Necesitamos mantener la perspectiva correcta. ¿Reconocemos dónde está nuestra verdadera ciudadanía? En Filipenses 3, nunca lo olviden. Y cuando digo nunca lo olviden, no lo piensen académicamente, sino en el corazón. Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Yo tengo ciudadanía en Washington y tengo ciudadanía en Ottawa, pero eso no significa que esté en ninguno de esos dos lados ahora mismo. Y no estamos en el cielo, pero nuestra ciudadanía está reservada allí. Está escrita, por así decirlo, en el cielo. Esa es nuestra primera y principal lealtad. Y todo lo demás es solo Satanás jugando con la humanidad, tratando de dividirnos, tratando de destruirnos. No, Dios no creó el diablo. Pero el poderoso querubín, Lucero, a quien se le dio un trono en esta tierra, se rebeló contra su creador. Y Dios le ha permitido permanecer como el Dios de este mundo, el gobernador de este mundo, por el momento, para ver si lo seguimos a Él o a nuestro Creador. Dios tiene que saber dónde está su lealtad, dónde está mi lealtad. ¿Elegiremos el árbol de la vida o el árbol del conocimiento del bien y del mal? El balón está en la cancha de cada uno de nosotros. ¿Qué árbol va a elegir?